Me llamo Joan y nací en una aldea escondida entre las montañas del norte de Corea, un lugar donde el frío cala hasta los huesos y el silencio es ley. Desde niño, me enseñaron a repetir frases de lealtad al gran líder, a inclinar la cabeza ante sus retratos como si fueran sagrados, y a creer que fuera de nuestras fronteras solo había miseria y enemigos. Nos decían que él era como un dios, que nuestra existencia le pertenecía y que su palabra era suficiente para vivir y para morir. Pero en medio de esa oscuridad, había una chispa que mi abuela se negaba a dejar apagar. Ella era una mujer silenciosa, de rostro cansado por los años de hambre, pero cada vez que estábamos solos, me contaba historias diferentes a las que escuchábamos en la escuela. Historias que no aparecían en los libros del régimen. Recuerdo una noche fría, cuando la electricidad había sido cortada, como casi siempre pasaba. Nos sentamos junto al fuego y ella me susurró al oído: «Hubo un hombre que caminó sobre las aguas, que sanó a los enfermos con solo poner sus manos sobre ellos, y que dio su vida para salvar a todos los hombres». Yo era un niño y no entendía cómo alguien podía caminar sobre el agua, ni cómo podía entregar su vida para salvar a otros. Pero lo que más me sorprendía no eran las historias en sí, sino las lágrimas que rodaban por las mejillas de mi abuela cada vez que lo mencionaba. Ella nunca decía su nombre, solo lo llamaba el hombre de amor. Y siempre me advertía: «Nunca hables de esto con nadie. Si lo haces, podrías condenarnos a todos». Con el tiempo, esas historias se quedaron grabadas en mi memoria como un secreto precioso. Años después, cuando ya era un joven y cruzaba la frontera en busca de algo de arroz o carbón para sobrevivir, conocí a un hombre que me cambió la vida. Venía de China, hablaba poco nuestro idioma y me entregó algo que escondía bajo su chaqueta, un pequeño libro con páginas tan delgadas como alas de mariposa. Lo apreté contra mi pecho y lo escondí de inmediato. Esa misma noche, con el corazón latiendo fuerte, lo abrí por primera vez. Era una Biblia. Nunca olvidaré la sensación de ver escrito por fin el nombre del hombre de amor del que mi abuela me hablaba: Jesús. Leí sus palabras a escondidas, temblando de miedo y de emoción. Las frases parecían fuego ardiendo en mi interior. Por primera vez entendí que había un Dios más grande que cualquier líder humano. Un Dios que me conocía por mi nombre y que no me pedía obediencia ciega, sino fe y amor. Cada noche, con una vela pequeña que apenas iluminaba las letras, leía hasta que mis ojos se cerraban. Sentía que esas palabras eran alimento para un hambre que había llevado dentro de mí toda la vida. Y poco a poco, sin proponérmelo, nació un deseo profundo en mi corazón, que otros también pudieran conocer a ese Jesús que yo estaba descubriendo. Fue así como comenzó la historia que cambió mi vida para siempre, la historia que me llevó directo a la celda más oscura de mi país y al encuentro más luminoso que jamás imaginé. A medida que pasaban los meses, mi vida empezó a girar en torno a aquellas páginas frágiles de la Biblia. Cada palabra me parecía un tesoro escondido, cada enseñanza de Jesús se grababa en lo más profundo de mi ser. Yo no sabía orar como ahora lo hago, pero en mis propios balbuceos hablaba con él como quien conversa con un amigo secreto. A veces me preguntaba: ¿y si todo esto es un engaño? ¿Y si me descubren y muero por nada? Pero bastaba con leer otra vez esas líneas donde Jesús decía: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas», para que todo temor se desvaneciera como humo. Comencé a compartir algunas frases de memoria con mi mejor amigo, aunque sin mostrarle el libro, por miedo a que pudiera delatarme. Al principio él se reía. Decía que yo repetía cuentos de ancianos. Sin embargo, en una de esas conversaciones, mientras hablábamos en un rincón oscuro de la aldea, él me miró fijo y me preguntó: «¿De dónde sacas esas palabras? Siento que son diferentes a todo lo que nos enseñan». Entonces comprendí que no podía callar más. Saqué la Biblia envuelta en un trozo de tela y se la mostré. Sus manos temblaban al tocarla, como si se tratara de algo sagrado y peligroso al mismo tiempo. Desde ese día comenzamos a leer juntos.
con un miedo indescriptible, pero también con un gozo que nada podía igualar. No pasó mucho tiempo antes de que otros jóvenes se acercaran. Era como si una semilla hubiera sido plantada y empezara a dar fruto. Algunos escuchaban en silencio, otros hacían preguntas. Yo veía en sus ojos la misma hambre que yo había sentido, ese vacío que el régimen nunca podía llenar con propaganda ni con promesas vacías. Una noche, reunidos en una choza abandonada, éramos 7 en total. Yo sostenía la Biblia envuelta en un trozo de tela y se la mostré. Sus manos temblaban al tocarla, como si se tratara de algo sagrado y peligroso al mismo tiempo. Desde ese día comenzamos a leer juntos, con un miedo indescriptible, pero también con un gozo que nada podía igualar. Ese deseo me atravesó el corazón. Sabía que significaba arriesgar mi vida, cruzar otra vez la frontera, exponerme a ser capturado. Pero algo dentro de mí ardía con más fuerza que el miedo. Era como si Jesús mismo me dijera: «Lleva mi palabra». Desde aquella noche supe que mi destino ya no me pertenecía. Decidí que haría todo lo posible para que más personas pudieran conocerlo, aunque eso me costara la libertad o incluso la vida. Los días siguientes fueron una lucha entre el miedo y la fe. Cada vez que pensaba en cruzar la frontera hacia China para buscar más Biblias, el corazón me golpeaba con fuerza dentro del pecho. Sabía lo que significaba ser descubierto. No había juicios justos ni segundas oportunidades en mi país. La mera sospecha de tener contacto con cristianos extranjeros podía condenar a toda mi familia. Y aún así, las palabras de Jesús me resonaban en la mente. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Finalmente tomé la decisión. Una madrugada sin luna, con los bolsillos vacíos y el alma encendida, caminé hacia el río que marcaba la frontera. El agua helada me mordía los pies, pero yo solo pensaba en el tesoro que iba a buscar. Pasé días escondido entre bosques hasta dar con el hombre que me había entregado la primera Biblia. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de asombro y preocupación. «¿Cómo regresaste?», me dijo casi en un susurro. Yo bajé la cabeza y le respondí: «Necesito más libros. Mis hermanos tienen hambre de estas palabras». El hombre guardó silencio largo rato. Después, sacó una bolsa pequeña y me la entregó. Dentro había 4 Biblias. Para mí era como si me hubiera puesto oro en las manos. Las envolví con cuidado en telas viejas para que parecieran trapos sin valor. Durante el regreso, cada paso era un riesgo. En mi mente repetía versículos que apenas había memorizado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pasaron unos días y, una madrugada, el estruendo de golpes en la puerta me arrancó del sueño. Era el sonido que todos temíamos. Los oficiales de seguridad del Estado entraron con linternas y botas pesadas, revolviendo todo en busca de pruebas. Uno de ellos levantó la cama de madera y sacó la bolsa donde había escondido mi Biblia. Sentí que el mundo se me venía abajo. Uno de los oficiales me miró fijamente y gritó: «¡Traidor! ¿De dónde sacaste este libro?». Yo no pude responder. Solo bajé la cabeza con el corazón palpitando tan fuerte que parecía que se iba a salir de mi pecho. Me esposaron frente a mi familia que lloraba en silencio sin poder hacer nada. Mi madre me alcanzó con la mirada y en sus ojos vi un dolor tan profundo que aún lo llevo grabado. Me arrastraron hasta un camión militar que esperaba afuera, y mientras avanzábamos por el camino de tierra, sentí que cada metro me alejaba de todo lo que conocía. Me llevaron con los ojos vendados a un lugar que no pude reconocer por el trayecto, pero supe en mi interior que no era una estación común, era una prisión especial para los enemigos del Estado. Al llegar, me arrojaron a una celda húmeda y oscura. El suelo estaba cubierto de piedras y el olor era insoportable, mezcla de moho, sangre y sudor. El guardia que me encerró me dijo con voz áspera: «Aquí vas a aprender lo que significa desafiar al líder». Y la puerta se cerró con un golpe metálico que aún resuena en mi memoria. Esa primera noche, sentado en el frío, con las manos atadas y la espalda apoyada contra una pared sucia, pensé que era el final de mi vida. Pero al mismo tiempo, una certeza suave comenzó a crecer en mi interior. Si había llegado hasta allí por llevar el nombre de Jesús, entonces no estaba solo. Los primeros días en la prisión fueron un martirio que desnudó todo lo que llevaba dentro.
Me quitaban la ropa, me obligaban a arrodillarme en el frío mientras recitaban consignas del régimen, me golpeaban las manos con palos para que confesara nombres, direcciones, quién me había ayudado. Me pusieron etiquetas: traidor, enemigo, hereje. Dormía en un rincón sobre el suelo húmedo, con la cabeza apoyada en mis brazos y la sangre aún caliente de los golpes secándose en mi piel. El hambre era constante. Me daban un arroz rancio y agua con barro. A veces me preguntaba cómo mi cuerpo seguía moviéndose con tan poco alimento, pero mi alma estaba más débil por la soledad que por la falta de comida. En esos momentos, los recuerdos de mi abuela regresaban como una manta tibia. Recordaba su voz baja, su manera de tocar la mesa antes de hablar, sus manos callosas que me ofrecían pan. Me aferraba a esas memorias como a una oración. Intentaba repetir en silencio los versículos que conocía, pero la memoria fallaba cuando el dolor y el miedo se apoderaban de mí. Me hicieron confesar mentiras. Me mostraron rostros de otros presos a los que habían roto por completo. Y pensé muchas veces que mi nombre se perdería en ese lugar. Una noche, después de un interrogatorio particularmente cruel, me dejaron solo en una celda más pequeña y sin luz. Sentí que la oscuridad me aplastaba. Me arrastré hasta la esquina, me senté con las rodillas al pecho y cerré los ojos. No tenía fuerza ni para llorar. Fue entonces cuando, sin un aviso, percibí una fragancia que no pertenecía a ese lugar, un olor dulce, como de incienso o flores frescas. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma por el hambre, pero el aroma se hizo más intenso, llenando hasta el último rincón de la celda. Abrí los ojos y vi algo que no puedo explicar con palabras humanas. Una luz tenue, distinta a la de las linternas o focos que había visto. No quemaba, no cegaba, era cálida, como el fuego de la cocina de mi abuela, pero más pura. La luz parecía brotar de la nada y formaba una figura difusa en el centro de la celda. No podía entender lo que veía, ni mi mente lo toleraba del todo, porque todo lo que conocía hasta entonces era el control y la mentira del Estado. Sin embargo, dentro de esa figura, encontré una paz que nunca había conocido. Mi primer impulso fue gritar pidiendo ayuda, pensando que era una trampa, pero ninguna garganta respondió. En vez de miedo, sentí una calma profunda que me envolvía como una manta. Una voz, suave y clara, pronunció mi nombre. No fue un grito, sino una certeza que recorrió mis huesos. Jun. Aquellas 2 sílabas sonaron como las palabras de mi abuela llamándome para cenar, pero también como un llamado que atravesaba generaciones. No supe si estaba despierto o dormido, solo sé que en medio del peor odio humano, algo o alguien me estaba mirando con una ternura que me desarmó. La figura se fue aclarando poco a poco, no con los contornos rígidos de un rostro humano, sino con trazos suaves que, sin embargo, describían algo más que una simple presencia. Pude distinguir un semblante sereno, unos ojos que no juzgaban sino que penetraban hasta la raíz de mi miedo, y una sonrisa que no buscaba mi aprobación sino ofrecer paz. No recuerdo haber sentido tanta ternura en toda mi vida. Era como si todas las palabras que me enseñó mi abuela se hubieran hecho carne en ese momento. La voz volvió a nombrarme y esta vez traía consigo palabras que no recordaba haber oído antes, pero que entendí en lo más profundo. No temas, hijo mío, estoy contigo. Mi cuerpo, que hasta hacía unos minutos temblaba de dolor y frío, reaccionó de una manera extraña. Sentí que mis hombros se liberaban de una carga invisible. Las heridas de los golpes parecieron calmarse, no porque el dolor desapareciera por completo, sino porque algo más grande que el dolor ocupó su lugar. Mis lágrimas, que había reprimido por orgullo y por miedo, comenzaron a fluir sin que pudiera contenerlas. No lloraba por pena únicamente, lloraba por la certeza de haber sido visto y amado en medio de la peor de las oscuridades. Intenté hablar, balbuceé su nombre con timidez, pero mi voz salió débil. La figura me escuchó como quien escucha a un amigo y dijo:
He recorrido un camino más largo que el tuyo para encontrarte. No te he abandonado. No explicó causas ni razones políticas. No vino a reprochar mis errores ni a prometer un camino fácil. Simplemente ofreció compañía y una claridad que mis años de propaganda nunca me habían dado: el valor de la verdad y la potencia del perdón. Mientras aquella presencia permanecía en la celda, recuerdos de mi vida aparecían como sombras que se iluminaban por segundos. La mirada de mi madre vendiendo los pocos granos de arroz que teníamos. La risa temblorosa de mi abuela cuando escondía pan en su delantal. Las noches en que me tapaba con una manta rota y soñaba con escapar. Cada recuerdo se presentaba sin juicios, como piezas de un rompecabezas que por primera vez empezaba a tener sentido. Comprendí algo importantísimo. No estaba solo en mis recuerdos, ni en mis fracasos. Alguien conocía cada pliegue de mi historia, y aún así, me llamaba hijo. En ese momento, no sentí la necesidad de pedir liberación ni un milagro espectacular. Solo deseé comprender más de aquel amor que se me ofrecía. Había algo profundamente revolucionario en saber que una voz podía llegar a mí dentro de una celda diseñada para apagar esperanzas. Sentí que mi vida, aunque quebrada, tenía un propósito que traspasaba muros y cadenas. Y mientras la luz comenzaba a desvanecerse, la voz dejó una última palabra que quedó grabada en mi alma como una marca indeleble: levántate y perdona. Cuando la luz se desvaneció, quedé de rodillas en el suelo húmedo de la celda. El silencio volvió a envolverme, pero ya no era el mismo silencio pesado y sofocante de antes. Era distinto, como si cada gota que caía de las paredes, cada crujido del edificio viejo, cada respiración mía llevara consigo un eco de aquellas palabras: levántate y perdona. Me quedé inmóvil por un tiempo que no supe medir, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que el guardia de turno podría escucharlo desde fuera. Al principio pensé que había sido un sueño causado por el hambre, pero no. Los sueños se desvanecen, y esta experiencia, en cambio, permanecía grabada como fuego en mi mente. Mi cuerpo todavía dolía por los golpes, y el frío seguía calando en mis huesos, pero algo había cambiado. Ya no me sentía solo. Por primera vez entendí lo que mi abuela quiso decir tantas veces cuando hablaba de la presencia que nunca nos abandona. Las siguientes horas fueron una lucha interna. La voz me pedía perdonar. Pero ¿cómo perdonar a los que me golpeaban cada día? ¿Cómo amar a quienes habían destruido mi familia y me habían arrebatado toda dignidad? Yo, que apenas podía mantenerme en pie, ¿tenía acaso la fuerza para perdonar? Sentía que aquella instrucción era más grande que mi capacidad humana. Pero entonces recordé los ojos que había visto en esa luz. No eran los de un juez que exige, sino los de un amigo que entiende y acompaña. Al día siguiente, cuando me llevaron al interrogatorio, enfrenté a los guardias con una calma inesperada. Mientras me gritaban y amenazaban, repetía en mi interior: levántate y perdona, levántate y perdona. Cada palabra me ayudaba a soportar los insultos. Aunque el dolor seguía, mi reacción era diferente. No devolvía odio, no alimentaba la desesperanza. Era como si esa voz hubiera puesto un escudo invisible alrededor de mi corazón. Aquella jornada terminó sin que lograran sacarme nuevos nombres o confesiones. Me arrojaron de vuelta a la celda, furiosos. Yo caí al suelo, exhausto. Pero en vez de hundirme en la tristeza, cerré los ojos y susurré: Señor, si me has hablado, ayúdame a obedecerte. Fue la primera oración consciente que hice en mi vida. No fue larga ni adornada, pero salió desde lo más profundo. Y en ese instante comprendí algo. La verdadera libertad había comenzado dentro de mí, aunque mis manos todavía estuvieran encadenadas. Con el paso de los días, mi testimonio silencioso empezó a notarse entre los demás presos. No lo proclamaba a voz en cuello, porque sabía que cualquier palabra en falso podía costarnos la vida. Pero mi forma de reaccionar ante los golpes, mi calma cuando intentaban arrancarme información, hicieron que algunos me miraran con otra curiosidad. Uno de los presos, un hombre grande llamado Min,
Se acercó una noche mientras yo estaba recostado en el suelo, tratando de abrigarme con los pocos jirones que quedaban. Min me ofreció un trozo de pan que había escondido. Su gesto era simple, pero para mí significó mucho. Alguien compartía sin pedir nada a cambio. Empezamos a hablar en susurros. Me contó su historia. Había sido arrestado por criticar al Estado entre compañeros de trabajo. Su voz temblaba al relatar el día que su esposa fue llevada a otro pueblo. Le dije la verdad de lo que había visto en la celda, intentando describir la luz y la paz que me envolvieron. Min se quedó en silencio largo rato, como si no supiera dónde colocar aquella experiencia en su vida. Finalmente dijo: «Si eso es verdad, entonces hay algo más grande que nos vigila». Sus palabras eran una mezcla de asombro y esperanza. Poco a poco otros presos se acercaron. No prometía salvación y bendiciones fáciles. En la prisión no caben promesas vacías. Les leía pasajes que había memorizado, los que hablaban de perdón, de manos que sanan y de un amor que no se rinde. Algunos lloraban, otros se reían por nervios y algunos dudaban. Pero había algo nuevo en el ambiente, una tenue luz de humanidad que hacía menos cruel el lugar. Al mismo tiempo, mi fama llegó a oídos de los guardias. Uno de ellos, un hombre joven llamado Quan, comenzó a observar mis reacciones con más atención. No me golpeaba tanto como a los otros, y cuando podía, me dejaba un cuenco de agua con un poco más de arroz. No sé si era compasión o curiosidad, pero su comportamiento me resultaba extraño y peligroso. En ese lugar, la piedad puede ser señal de culpabilidad. Una madrugada, Juan me habló sin que nadie escuchara. «¿Por qué no gritas? ¿Por qué no te defiendes?», me preguntó con voz cansada. Le respondí con sencillez: «No busco la muerte ni el martirio por vanidad. Solo encontré algo que me cambia desde dentro». Él me miró y, contra todo pronóstico, dejó escapar un suspiro que parecía contener años de preguntas. «Si lo que dices es verdad, ¿qué harías si te dieran una segunda oportunidad en libertad?», preguntó. No tuve tiempo de responder porque de repente un grito reventó los pasillos. Un prisionero había intentado escapar y los guardias empezaron a golpear a todos sin contemplaciones. Fue en medio de ese caos cuando comprendí que mi vida pendía de un hilo más delgado que antes. La semilla que se había plantado en los corazones de algunos hombres podía convertirse en acusación si una sola palabra llegaba a oídos equivocados. Aún así, ver a Min y a otros encontrar consuelo en lo que compartía me produjo una mezcla de temor y gratitud. Temor por lo que vendría, gratitud porque incluso en la peor injusticia, algo verdadero había nacido entre nosotros. Mientras los gritos aún resonaban y los guardias arrastraban a los presos golpeados, una sensación nueva me recorrió. Debía decidir si seguía ocultando mis palabras o si debía empezar a hablar con más fuerza, aunque esto implicara traer sobre nosotros una tormenta todavía mayor. La mañana siguiente desperté con el cuerpo adolorido y el rostro hinchado por los golpes de la noche anterior. Apenas podía abrir un ojo, pero dentro de mí ardía una pregunta que no me dejaba en paz: ¿hablar o callar? Por instinto, lo más seguro era callar, protegerme, pasar inadvertido. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos recordaba la voz en la celda: «Levántate y perdona». No me había dicho escóndete ni guarda silencio, sino que me había pedido dar un paso hacia adelante. Y entendí que callar también podía ser una forma de morir lentamente. Ese día, cuando repartieron la comida, un guardia empujó a Min con tal fuerza que cayó al suelo. Nadie se atrevía a ayudarlo, porque cualquiera que lo hiciera recibiría golpes. Pero sin pensarlo me levanté, lo tomé de los brazos y lo ayudé a incorporarse. El guardia me golpeó en la espalda con la culata de su rifle. El dolor fue insoportable, pero me quedé de pie. Miré al guardia y sin rabia en la voz solo dije: «No lo vuelva a hacer. Él también es un ser humano». En ese momento, el silencio cubrió el pasillo. Nadie podía creer que alguien se atreviera a decir aquello. El guardia me golpeó otra vez, pero ya no sentí miedo. Caí de rodillas y mientras lo hacía repetí en voz baja: «Señor, perdónalos». Era como si las palabras salieran solas, sin que yo las buscara.
Algunos presos lloraron en silencio, otros me miraban con asombro. Y aunque el guardia escupió en el suelo y me arrastró de vuelta a la celda, dentro de mí había una fuerza que ningún golpe podía quebrar. Esa noche, Min se acercó y me dijo algo que me estremeció. Cuando te vi soportar los golpes sin devolver odio, entendí que esa luz que viste es real. Si puedes creer por mí, yo también quiero creer. Sus palabras fueron un regalo que me devolvió vida. Comprendí que el testimonio no estaba en sermones largos ni en discursos, sino en la forma de vivir y resistir con amor donde nadie esperaba ver amor. Al cerrar los ojos esa noche, la celda ya no me pareció tan oscura. Recordé la fragancia de aquella visita celestial y aunque la luz no volvió a aparecer visiblemente, en mi corazón permanecía la certeza. Jesús seguía allí, conmigo, sosteniendo cada instante. Y me di cuenta de que, aunque todavía era prisionero de un sistema cruel, había entrado en una libertad que mis captores jamás podrían arrebatarme. Los días se convirtieron en semanas, y cada jornada era una batalla entre la esperanza y la desesperación. El régimen tenía una táctica muy clara: desgastar el cuerpo hasta que el espíritu se doblegara. Nos despertaban con gritos, nos obligaban a permanecer de pie durante horas bajo la lluvia helada, nos daban apenas un puñado de arroz para todo el día. Muchos hombres perdían la razón, algunos dejaban de hablar, otros se rendían completamente. Pero dentro de mí algo había cambiado. Aunque mi cuerpo flaqueaba, mi espíritu estaba más firme que nunca. Min, aquel hombre que había compartido pan conmigo, se convirtió en mi hermano en la fe. En voz baja, mientras los demás dormían, repetíamos juntos palabras de esperanza: perdón, vida, Jesús. No necesitábamos grandes sermones, esas 3 palabras bastaban para sostenernos. A veces, cuando el hambre era insoportable, cerrábamos los ojos y recordábamos las comidas de nuestras familias. Yo le hablaba de la sopa de maíz que mi abuela preparaba en secreto, y él me contaba de los días en que pescaba con su padre. En esos recuerdos simples, volvíamos a encontrar la dignidad que nos habían intentado arrancar. Un día, Juan, el joven guardia, me llevó aparte. Sus ojos no tenían la dureza habitual, más bien mostraban una mezcla de miedo y curiosidad. He escuchado lo que susurras a los otros presos. ¿Qué es lo que realmente crees?, me preguntó. Mi primera reacción fue quedarme en silencio, porque cualquier palabra podría ser usada en mi contra. Pero recordé nuevamente la voz en la celda: levántate y perdona. Así que respiré profundo y respondí: creo en un Dios que me vio en mi peor miseria y no me abandonó. Creo que incluso aquí, en este lugar, su amor sigue siendo más fuerte que el odio. Juan se quedó en silencio largo rato. Podía sentir cómo luchaba entre lo que había sido enseñado a creer y lo que veía frente a sus ojos. Finalmente, con voz baja, murmuró: si eso es verdad, ¿por qué permite que estés aquí sufriendo? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo porque yo mismo la había repetido muchas veces. Pero esa noche en mi celda comprendí que mi sufrimiento no era un signo de abandono, sino un espacio donde la presencia de Jesús se hacía real. Le respondí: porque incluso en la oscuridad, su luz brilla más fuerte. Mi vida no termina en estas paredes. El guardia me miró con los ojos húmedos, pero rápidamente recuperó su postura rígida y se marchó sin decir nada más. Quedé solo, pero con la convicción de que una semilla había sido plantada en su corazón. Esa noche, mientras intentaba dormir sobre el suelo helado, sentí otra vez aquella fragancia, esa misma dulzura que había llenado la celda la primera vez. No vi luz, no escuché voz, pero dentro de mí una certeza vibraba. La historia aún no había terminado. Algo más grande estaba a punto de suceder. La mañana siguiente comenzó con un ruido distinto en la prisión. Se escuchaban pasos apresurados, voces tensas y golpes de puertas que no eran parte de la rutina normal. Todos los presos nos miramos en silencio, intentando adivinar qué estaba pasando. Min me susurró: algo no está bien. Poco después, los guardias irrumpieron en nuestro pabellón con rostros endurecidos, gritando órdenes. Nos alinearon contra la pared como si buscaran a alguien en particular. Yo sentí que mis rodillas temblaban, pero repetí en mi interior: Señor, no me dejes ahora. Uno de los oficiales se acercó directamente a mí, me tomó del cuello de la camisa y me arrastró hacia afuera,
frente a los ojos de todos. Min quiso levantarse, pero otro guardia lo golpeó antes de que pudiera decir nada. El silencio de los demás presos era un silencio cargado de miedo, como si supieran que lo que estaba a punto de ocurrir no tendría vuelta atrás. Me llevaron a una sala distinta, más grande, con una sola silla en el centro. Allí me obligaron a sentarme, atado de pies y manos. El oficial principal me miró con desprecio. Sobre la mesa puso una Biblia vieja y desgastada, la misma que me habían confiscado al arrestarme. Con voz dura me dijo: «Sabemos que sigues hablando de esto con los presos. Sabemos que intentas contagiar tu locura. Esta es tu última oportunidad. Reniega de este libro y vivirás. Persiste y tu cuerpo nunca saldrá de aquí». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La tentación de sobrevivir me invadió como un fuego. ¿Y si decía que sí? ¿Y si renegaba con la boca aunque en mi corazón siguiera creyendo? Bastaría una palabra para salvar mi vida. Pero entonces recordé la mirada de Min, la curiosidad en los ojos de Juan, y sobre todo aquella voz en la celda que me había dicho: «Levántate y perdona». No podía traicionar esa experiencia, porque era más real que todo el dolor que había sufrido. Respiré hondo y levanté la cabeza. «No puedo renegar de lo que he visto y oído», dije con voz firme, aunque mi cuerpo temblaba. «Aunque me maten, mi vida no les pertenece a ustedes, sino a aquel que me llamó por mi nombre en esta misma celda». El oficial golpeó la mesa con furia. Los demás guardias me insultaban, gritaban que era un loco, un traidor. Yo cerré los ojos esperando el primer golpe que pondría fin a mi vida. Pero en lugar de eso, escuché un silencio repentino. Un silencio tan extraño que me hizo abrir los ojos otra vez. Y allí ocurrió algo que nadie en esa sala pudo explicar. Una corriente de aire cálido recorrió el cuarto como si el mismo invierno se hubiera retirado de repente. La Biblia sobre la mesa se abrió sola, como movida por manos invisibles. Las páginas se quedaron quietas en un pasaje que no pude leer por estar lejos, pero que todos los presentes miraron con asombro. El oficial retrocedió un paso, con el rostro desencajado. Yo, en ese instante, no vi la luz como la primera vez en la celda, pero sentí la misma presencia. Y comprendí que Jesús había vuelto a entrar en escena, esta vez no solo para mí, sino como testimonio frente a todos los que estaban allí. El aire en la sala quedó denso, como si alguien hubiera detenido el tiempo por unos segundos. Los guardias se miraban entre sí buscando una explicación que no existía. El oficial principal, con las manos temblando, se acercó a la Biblia abierta y la cerró de un manotazo. Pero su gesto no borró lo que acabábamos de sentir. Sus ojos reflejaban algo más que miedo, un desconcierto profundo, una grieta en la certeza con la que había vivido toda su vida. Yo seguía atado, la respiración acelerada, sintiendo que en ese instante mi confesión había dejado de ser solo mía y se había convertido en semilla plantada en aquel lugar. Mientras me llevaban de vuelta a la celda, pasé por el patio donde algunos presos alcanzaron a mirarme con una mezcla de esperanza y temor. Sus manos buscaban tocar algo que ya no se veía, pero que ahora sabían que existía. Min me volvió a mirar y asintió en silencio, como sellando un pacto de fidelidad. El rumor de lo sucedido se propagó como pólvora. La Biblia se abrió sola frente a los oficiales. Nadie quería hablar demasiado alto, pero en los susurros se escuchaba una palabra que antes era mala en ese lugar y ahora resonaba con fuerza: milagro. Los días siguientes, el ambiente en la prisión cambió sutilmente. No desaparecieron los abusos ni las órdenes brutales, pero algunos gestos se hicieron menos feroces. Algunos guardias bajaban la mirada cuando pasaban frente a mi celda, como buscando una razón para no volver a levantar la mano. Juan empezó a traerme pequeñas cosas: un vaso de agua más limpio, un trozo de pan sin preguntar por qué. En una ocasión, le di apoyar la espalda contra la pared y cerrar los ojos por un rato, como si en su interior también librara una batalla. El oficial principal me observaba desde la distancia, vigilante pero evitando entrar en contacto directo. Su autoridad mostraba grietas. Todo aquello podría haber sido obra de mi imaginación, de la presión y el hambre,
pero no podía negar lo que mis sentidos y mi corazón habían experimentado. Había pasado de ser un traidor condenado a convertirse en una presencia incómoda para quienes antaño solo representaban poder. Una noche, cuando la cárcel dormía, escuché pasos fuera de mi celda. Era Juan. Se acercó con cautela y antes de que pudiera decir palabra, sacó un pequeño trozo de pergamino que había escondido en su bolsillo. Lo puso en mis manos y dijo apenas en un susurro: «Leílo en secreto». Al desplegarlo encontré palabras garabateadas que hablaban de perdón, de un hombre que dio su vida por otros, de esperanza. En ese instante, supe que aquello que había comenzado con una luz en la celda ya no era solo mi experiencia privada. Estaba transformando corazones, incluso en los lugares más oscuros. Cuando terminé de leer aquel pequeño pergamino, mis manos temblaban. Eran fragmentos de escritura que Juan había conseguido de algún modo, tal vez de contrabando, tal vez copiando en secreto. No lo supe nunca, pero cada palabra brillaba como oro en medio de aquel lugar. Lo escondí rápidamente bajo mi ropa, con la certeza de que poseía un tesoro que ningún régimen podía arrebatarme. Al día siguiente, mientras nos llevaban al patio para las tareas forzadas, sentí la necesidad de compartir lo que había recibido. No podía leerlo en voz alta porque los guardias nos vigilaban con ojos de halcón, pero se lo transmití de memoria a Min mientras trabajábamos uno al lado del otro, susurrando entre el ruido de las palas y los golpes. Él lo escuchó con atención y luego sonrió, una sonrisa quebrada por el cansancio, pero llena de fe. «Dios sigue hablándonos», me dijo. Esa frase me dio fuerzas nuevas. A pesar de los golpes y del hambre, cada día se convirtió en una oportunidad para dejar escapar una chispa de esa palabra. Compartía versículos en voz baja con quienes estaban dispuestos a escuchar. Algunos se burlaban, otros callaban, pero unos cuantos empezaron a repetirlos en la noche, como si fueran mantras que mantenían viva la esperanza. La prisión, antes solo un lugar de desesperación, comenzaba a llenarse de un murmullo distinto. Pero no todo era alivio. Los rumores llegaron de nuevo a los oídos de los oficiales. Una tarde, me sacaron de la fila y me golpearon delante de todos, acusándome de propagar mentiras. Cada golpe me arrancaba aire, pero yo cerraba los ojos y repetía en silencio: «Levántate y perdona». Y aunque mi cuerpo caía una y otra vez, mi espíritu se mantenía erguido. Esa noche, ya de vuelta en la celda, Juan vino otra vez. Esta vez su rostro estaba pálido, lleno de angustia. «No puedo protegerte más», me dijo en un susurro. «Quieren acabar contigo de una vez por todas. El jefe cree que, si te elimina, todo volverá a la normalidad». Lo miré, y en lugar de miedo, sentí compasión. «No tengas miedo por mí», le respondí. «Si Dios me ha sostenido hasta aquí, también decidirá cuándo será mi final». Juan apretó los labios y sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar. Yo también quiero creer como tú», murmuró. Y en ese instante entendí que el milagro más grande no era mi supervivencia, sino que aquel joven, creado para obedecer ciegamente a un régimen, había comenzado a escuchar la voz de Jesús dentro de su corazón. Esa noche me dormí con una paz extraña, consciente de que podía ser la última, pero en lo profundo sabía que pasara lo que pasara, la luz que había entrado en mi celda nunca se apagaría. Las horas que siguieron fueron un compás lento y cruel. Me despertaron antes del amanecer con patadas en la puerta y órdenes que no buscaban dignidad sino humillación. Nos obligaron a formar en fila mientras los guardias repasaban rostros con una mezcla de odio y aburrimiento. Sentí el frío calándome hasta los huesos y, a cada paso, una certeza nueva. Aquel día podría marcar un antes y un después para todos nosotros. Min me apretó la mano con fuerza, un gesto pequeño pero capaz de sostener toda una montaña. Sus ojos me imploraban que no perdiera la calma. Yo le devolví una sonrisa que no quería ser teatral, solo humana. Mientras marchábamos hacia el patio, escuché murmullos. Algunos presos susurraban oraciones sin palabras, otros repetían fragmentos de los versículos que habíamos compartido en secreto. Fue como si, de pronto,
Miles de bocas invisibles se unieran en una sola petición. No había miedo en sus voces, había algo más peligroso para el poder, una convicción que no dependía de condiciones externas. En el centro del patio, los oficiales nos separaron. A mí me obligaron a arrodillarme en un lugar donde el suelo estaba húmedo y el aire olía a metal y aceite. Vi a Juan entre la distancia. Su rostro era una máscara contenida. Antes de que pudiera acercarme, lo vi palidecer y mirar alrededor como buscando impulso. De pronto se deslizó hacia mí con pasos rápidos y me tocó la muñeca. Tenía un pequeño papel dobrado entre los dedos. «Léelo cuando puedas», murmuró sin que los demás oyeran. Sus labios temblaron. Sus manos, que habían empuñado fusiles sin dudar, ahora ofrecían un papel que contenía esperanza. Lo guardé junto al corazón, sintiendo que su gesto valía más que cualquier cantidad de alimento que me hubiera negado. Los oficiales comenzaron con las amenazas y la burla, buscando quebrarnos en público. Pero algo extraño ocurrió. En la sombra, los presos se plantaron como árboles que resisten el viento. Nadie gritó consignas ni trató de huir. Solo había miradas firmes y manos apretadas. Sentí que la presencia que había visitado mi celda se manifestaba de otra forma, a través de la dignidad de hombres rotos que decidían no perder su humanidad. Cuando la orden final llegó, me sentí extrañamente tranquilo. No porque no tuviera miedo, sino porque ya no me pertenecía ese temor. Mientras los oficiales me empujaban, recordé la frase que me dio la luz. «Levántate y perdona». La repetí en voz baja una y otra vez, hasta que su ritmo fue como el de un latido sereno. Todavía no sabía cómo terminaría ese día, pero llevaba conmigo el papel de Juan y la sensación inmutable de que no estaba solo. La orden llegó al mediodía. Nos apartaron a todos y formaron un corro alrededor de un pequeño montón de tierra. El sol pegaba con fuerza, y yo sentí cómo mi piel se tensaba como si cada latido fuera un tambor anunciando el final. Juan estaba de pie un poco más atrás, con la mirada fija en sus botas. Cuando me empujaron al centro, supe que ese era el momento en que la decisión de otros decidiría mi destino. Cerré los ojos y repetí las palabras que habían alzado mi alma desde la primera visita. «Levántate y perdona». No era ya un mandato, sino un escudo que me cubría la espalda. Antes de que el jefe pudiera pronunciar su veredicto, algo inesperado sucedió. Desde la fila más lejana se oyó un grito. Uno de los presos había caído convulsando. El caos se apoderó del patio. Los guardias corrieron hacia el hombre en el suelo, empujando y gritando órdenes que no alcanzaban a bajarme la sangre en las venas. Fue un instante de confusión, uno de esos pequeños abismos donde la historia puede decidir cambiar de rumbo. Juan aprovechó la brecha. Con pasos decididos se acercó a mí, no para empujarme, sino para poner su mano sobre mi hombro, como si me reconociera no como enemigo, sino como hermano. «Llévenselo a la enfermería», dijo en voz clara. Su tono no dejó lugar a réplica. El jefe frunció el ceño, buscó autoridad en su rostro, pero algo en la firmeza de Juan hizo que sus palabras se volvieran vacías. Los guardias discutieron, intercambiaron miradas y finalmente obedecieron. En pocos minutos me arrastraron fuera del círculo, no con la violencia de antes, sino con una fuerza torpe que no quería herirme en exceso. Mientras me llevaban, el murmullo entre los presos se transformó. Ya no eran solo susurros, sino un rumor de esperanza que corría como pólvora suave. Aquella noche nadie me encerró con violencia. En mi celda, Min me miró con los ojos vidriosos y dijo: «Juan se ha arriesgado por ti». No supe qué responder. Las piezas del rompecabezas que había visto en la luz se colocaban una a una. Perdón, entrega, gracia. Comprendí que la mano que me tocó no solo era la mía, sino la de alguien que había elegido cruzar la frontera de su propio corazón. Los días siguientes fueron extraños. No me transfirieron a otra prisión ni me llevaron a juicio. Simplemente me dejaron vivir. Me asignaron tareas menos duras y Juan empezó a traer noticias tímidas de fuera. Rumores sobre parientes observados, sobre cartas extraviadas que hablaban de lo ocurrido, sobre miradas que antes eran frías y ahora no podían evitar preguntarse. No todo cambió. La opresión seguía siendo la regla. Pero algo había cambiado en el aire. La posibilidad de que la verdad, por pequeño que fuera, se plantara incluso sobre terreno inhóspito.
Con el tiempo, mi nombre dejó de ser una acusación y se volvió un símbolo en la cárcel. No busqué fama ni la deseé. Lo único que quería era que aquellos hombres encontraran paz. Min y otros comenzaron a reunirse en secreto a mi alrededor, no para conspirar, sino para aprender a perdonar, a sostenerse, a recitar las pocas palabras que sabíamos. Juan, por su parte, mantenía su distancia pública, pero en la noche me dejaba notas dobladas con versículos cortos. Había riesgo en cada gesto, pero había un valor mayor que el miedo. La verdad que había entrado en mi celda y no se marchaba. Una tarde, me llegó la noticia de que me permitirían volver a mi aldea por un tiempo limitado, bajo vigilancia. No entendía la razón, y no hice preguntas. La libertad, aunque vigilada, era una puerta abierta. Cuando cruzó de nuevo el camino de tierra hacia mi casa, vi la figura de mi madre en la distancia. Su rostro se descompuso en una mezcla de incredulidad y emoción. La gente del pueblo me miró con cautela, pero también con una curiosidad nueva. Sentí que la semilla que había plantado en barro árido ahora empezaba a asomar. No todo fue un final feliz de película. Perdimos gente, algunos no resistieron, otros desaparecieron sin rastro. Pero la cadena de sucesos, la luz en la celda, el papel de Juan, el murmullo de Min, ya no se podía anular. Donde hubo miedo, empezaron a romperse pequeñas grietas de esperanza. Yo regresé a mi hogar como un hombre marcado por golpes y por una paz que nadie me pudo arrebatar. Sabía que mi vida tenía un precio y que podría volver a perderla, pero aprendí que la verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino arriesgar el corazón por aquello que creemos que vale la pena. La historia que viví ahí no terminó conmigo. Llegó a oídos de otros aldeanos. Algunos se acercaron a preguntar, otros se marcharon con temor. Lo que sí ocurrió fue que poco a poco más personas comenzaron a recordar aquellas historias que mi abuela contaba en voz baja, y la palabra, que había entrado en mi vida en secreto, empezó a circular con mayor fuerza, no por mi boca heroica, sino por la sencillez de quienes volvieron a creer que el amor puede irrumpir incluso en los lugares más cerrados. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que no sobreviví a aquella celda por mi fuerza ni por mi astucia, sino por pura gracia. Lo que comenzó como un simple acto de llevar Biblias en secreto, terminó siendo el encuentro más profundo con el amor que sostiene el universo. En medio del hambre, el miedo y la oscuridad, conocí a aquel que dijo, «No te dejaré, ni te desampararé», y lo cumplió. Jesús no entró a mi celda con truenos ni con un ejército celestial. Entró con una luz suave, con palabras que atravesaron mi desesperación y con un perdón que no tenía lógica humana. Esa noche entendí que no importaba cuán roto estuviera mi pasado, cuántas culpas llevara encima o cuántas veces hubiera dudado, Él seguía esperándome con los brazos abiertos. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Si estás escuchando mi historia y sientes que tu vida también está en una celda, tal vez no de hierro, pero sí de ansiedad, culpa, soledad o vacío, quiero decirte que esa misma presencia que me visitó en lo profundo de la oscuridad también puede entrar a tu corazón hoy. No necesitas ser perfecto, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas abrirle la puerta. Yo era un hombre común, temeroso, con errores y debilidades, y aún así, Cristo decidió amarme, rescatarme y darme un propósito. Si lo hizo conmigo, créeme, también lo hará contigo, porque su amor no depende de lo que hiciste, sino de quién eres, su hijo, su hija, su creación. Hoy, cada vez que abro una Biblia, no la veo como un simple libro. Veo un mapa que me sacó de la oscuridad, una carta escrita por un Dios que no se rinde con nosotros. Por eso, si has estado lejos de Él, si alguna vez lo conociste y te alejaste, o si nunca lo has buscado, te invito a que hoy sea el día. Dile con tus propias palabras, Señor Jesús, entra en mi vida. Perdona mis errores, sana mis heridas y guíame por tu camino. Hoy abro la puerta de mi corazón para que habites en mí.
Y si lo haces, ten la certeza de que nunca más caminarás solo. Aún en el valle más oscuro, Él estará contigo. Aún en el dolor más profundo, su mano te sostendrá. Porque como promete Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es solo mi historia, también puede ser la tuya, y el mismo Jesús que transformó una celda en un santuario puede transformar tu vida en un testimonio vivo de esperanza. Solo tienes que dejarlo entrar. Acércate hoy, no esperes a que todo sea perfecto. Dios no te pide perfección, te pide el corazón.